La final de la Conferencia Nacional nos presenta uno de los mejores duelos, el 1 contra el 2, Filadelfia contra San Francisco. Filadelfia fue el equipo más consistente que hubo en la conferencia a lo largo de toda la temporada. San Francisco cumplió con las expectativas a mitad de la campaña a raíz de que llegó Christian McCaffrey. Se esperaba que este equipo elevara no solamente su juego, sino su récord. Por supuesto que hubo estas interrogantes con la lesión de Jimmy G, la llegada de Brock Purdy que nadie conocía, pero al final están en una final de conferencia por segundo año de manera consecutiva. Son dos equipos que seguían por el juego terrestre, son dos equipos que la base del éxito es correr el balón y su defensiva, aunque lo hacen de diferentes formas. Filadelfia corre el balón involucrando mucho al quarterback. El quarterback es una pieza fundamental en el esquema de Filadelfia. Jalen Hurts se involucra en el juego terrestre junto con Miles Sanders y otros corredores. En ocasiones también utilizan receptores abiertos, pero también de ahí parten para lanzar el balón, con jugadas de engaño, con el read option, con el bootleg, con el play action, con el RPO, pero la pieza central de esa ofensiva es Jalen Hurts. Si Jalen Hurts no está sano, si no está jugando bien, el equipo difícilmente va a poder tener éxito. La debilidad de Filadelfia radica en la defensa contra la carrera. Así fue como les han podido ganar algunos de los equipos corriendo el balón. Y es una de las fortalezas que tiene San Francisco. También se guía por el juego terrestre San Francisco, pero lo hace de otra manera con Christian McCaffrey, un hombre que desde la misma posición de corredor puede atacar tanto por aire como por tierra. Aquí la posición del quarterback es clave como en todos los equipos, pero no es tan importante o tan trascendental como en Filadelfia. No le quito mérito a lo de Brock Purdy porque ha sido un chico que nadie se esperaba que pudiera llevar a este equipo a una final de conferencia y tiene parte de responsabilidad. Finalmente hay que ejecutar dentro del terreno de juego y lo ha hecho muy bien Brock Purdy. Pero los elementos que hay alrededor del quarterback en San Francisco son la parte fundamental de la ofensiva. Cómo involucran a McCaffrey, cómo involucran a Kittle en la cerrada, a Justick el fullback, a los receptores abiertos, y todos ellos pueden mantenerse en una misma formación o al mismo tiempo en el terreno de juego, y por eso es tan complejo el que puedan detenerlos. Quizá la defensa de San Francisco es mucho mejor que la de Filadelfia para presionar al quarterback y es de las mejores que hay en los tres niveles, frontales, linebackers y perímetro. Es de lo mejor que hay en la NFL. Por eso el partido está tan cerrado, por eso el hecho de que sea en Filadelfia pone a Filadelfia ligeramente favorito solamente por la localía, pero me quedo con San Francisco. En la final de la Americana, la revancha del año pasado, Cincinnati vuelve a visitar al equipo de los Chiefs, que los dejó en el camino en su estadio después de una segunda mitad donde se vieron bastante bien a la defensiva y controlaron a Patrick Mahomes. Aquí llega el 1 contra el 3. El equipo de Cincinnati conoce este camino. El año pasado fue algo similar. Jugaron de visitante y alcanzaron el Super Bowl. Los Chiefs tratan de cobrar una venganza de la campaña anterior, sobre todo porque en la primera mitad dejaron escapar una gran oportunidad para poder vencer a Cincinnati. La historia es distinta. Estos Chiefs ya son otro equipo. Ya no son una ofensiva tan explosiva como la de años anteriores, pero mantienen esa capacidad de repartir el balón con todas las armas que tiene Patrick Mahomes a su alrededor. Todos tocan el balón, eso es algo bien importante. El juego terrestre forma parte, pero los dos equipos, tanto Kansas City como Cincinnati, se orientan para lanzar el balón y después tratan de llevar el balón por la vía terrestre. Por supuesto que la presencia de Pacheco y McKinnon en el backfield de los Chiefs le da una mayor versatilidad, mayor velocidad en los corredores y por supuesto que los involucran también en el juego aéreo y forman parte de todo este reparto que tiene Patrick Mahomes para mandar el balón por la vía aérea. Claro, su blanco principal sigue siendo Travis Kelce, el ala cerrada. Ahora, la gran interrogante de este equipo de Kansas City pasa por un lado en la defensa, una defensa que ha mejorado para frenar el juego terrestre, pero que sigue siendo vulnerable en varias áreas. Y por supuesto, la más reciente y la que se va a hablar durante toda la semana hasta el día del partido es el tobillo derecho de Patrick Mahomes. Si Patrick Mahomes no está al 100% o puede verse afectado en su movilidad por esa lesión de esguince en el tobillo derecho, Kansas City va a tener pocas probabilidades. Porque Patrick Mahomes es un muy buen quarterback en la bolsa de protección, de eso no hay duda, pero es muchísimo más peligroso cuando empieza a desplazarse, cuando
cuando empieza a rolar, cuando rompen las jugadas, cuando extiende las jugadas en la bolsa de protección. Ahí es cuando es mucho más peligroso y difícil de contener Patrick Mahomes. Ahora, la defensa de Cincinnati es una de las mejores, aunque quizá pocos le dan el reconocimiento, porque tiene frontales que pueden presionar al quarterback. Ahí está Hubbard, ahí está Hendrickson. Pueden presionar al quarterback. Lo pueden hacer con 4 elementos o con los 4 frontales. Tiene buenos linebackers y muy buen perímetro, específicamente en los safeties. Eli Apple como esquinero, Bates como uno de los safeties son formidables. Entonces, esa es una de las fortalezas que tiene Cincinnati, que en ocasiones se ve opacada por lo que hacen a la ofensiva con Joe Burrow, Higgins, Chase y Mixon. Desde luego que la ofensiva con Joe Burrow es de los más inteligentes que hay para jugar esta posición. Este chico tiene una gran capacidad para procesar la información cuando está en la línea de golpeo y cuando se desarrolla la jugada. Muy buenas lecturas y difícilmente comete errores. Uno de los puntos a favor de Cincinnati es el juego terrestre, que había sido una interrogante. Sin embargo, en el último partido contra los Bills fue clave para poder vencer a los Bills de Buffalo. Si logran correr el balón, que es un agregado a la ofensiva de Cincinnati porque seguían más por lanzarlo, van a tener muchas probabilidades de ganar el partido. Pero la interrogante de Cincinnati también pasa por la línea ofensiva. No tuvieron problema contra los Bills de Buffalo a pesar de las lesiones. Tan solo una captura le permitieron a la defensiva de los Bills de Buffalo. ¿Y qué ocurrió? Joe Burrow y el juego terrestre acabó con los Bills de Buffalo. Si Cincinnati logra ponerle presión a un Patrick Mahomes que no sabemos cómo esté de ese tobillo derecho y logran correr el balón, Cincinnati tendrá muchas posibilidades de estar de nueva cuenta en el Super Bowl. Más de 25 años sin poder llegar a una final de conferencia. La frustración de los aficionados y de los propios Dallas Cowboys fue latente después de la eliminación ante el equipo de San Francisco. Y mucho hemos hablado de lo que ocurrió en ese partido, los errores de Dak Prescott, las irregularidades del equipo, la lesión de Tony Pollard y demás. El problema que se le presenta ahora a Dallas en la pretemporada es el siguiente. Van a tener que decidir entre Zeke Elliott y Tony Pollard, porque uno tiene la opción de salir, el equipo le puede dar la opción de salir, el caso de Zeke Elliott tiene esa opción en su contrato, y por otro lado Tony Pollard se convierte en agente libre. Hoy en día es mejor corredor Tony Pollard, a pesar de la lesión que tuvo en el partido contra San Francisco, que Zeke Elliott. Viene de una temporada de más de 1,000 yardas Pollard, nunca antes lo había conseguido en su carrera, y Elliott viene de la campaña más pobre que ha tenido en yardas por tierra. No le quito mérito a lo que hace Elliott, cuidando al quarterback, deteniendo blitz, bloqueando y demás, pero la productividad de un corredor se mide por las yardas por tierra, y Elliott viene de una campaña muy floja en ese sentido. Este equipo caminó por la vía terrestre por lo que hacía Pollard y lo que agregaba Elliott, no como otros años, lo que hacía Elliott y lo que agregaba Pollard. Entonces creo que van a tener que tomar esa decisión. Olvídense de que se tienen que deshacer de Dak Prescott, no lo pueden hacer por el contrato multimillonario que le dieron. Sin embargo, hay que armar un equipo alrededor de Dak Prescott, y puede partir incluso hasta del propio entrenador. ¿Mike McCarthy se queda o no se queda? Es la gran interrogante. Se pudiera quedar Mike McCarthy y que se involucre en la contratación de un nuevo coordinador ofensivo. Kellen Moore ya no tiene nada más que hacer ahí. O sea, Kellen Moore fue un coordinador ofensivo que creo que llegó a su tope, y por otro lado, hay que recordar que Kellen Moore y Dan Quinn ya estaban como coordinadores, o al menos no fueron sugeridos por Mike McCarthy. Dan Quinn puede ser que se vaya porque tiene entrevistas con otros equipos para tomar el puesto de entrenador en jefe. Pero más allá de la coordinación defensiva, lo que le urge a Dallas o puede ser un nuevo entrenador en jefe, o más que nada un nuevo coordinador ofensivo, pero también armas alrededor de Dak Prescott. Tienes que vivir con Dak Prescott porque ya apostaron por él, así que necesitas fortalecer el cuerpo de receptores. Solamente tienen a CeeDee Lamb, no tienen otro receptor que pueda compartir con CeeDee Lamb, que pueda ser un complemento perfecto con CeeDee Lamb, y habría que ver a otros equipos cómo tienen un receptor primario y otro que puede cumplir con esa función, o tres quizá. En Dallas no existe eso. El ala cerrada de Dalton Schultz es agente libre, lo etiquetaron jugador franquicia el año pasado, así que van a tener que resolver esa situación. Schultz tampoco está dentro de los mejores de la NFL, habrá que profundizar en esa posición como en la de la línea ofensiva. En la defensiva,
Van Der Esch es agente libre, Anthony Barr es agente libre y es una defensiva que es buena presionando al quarterback, pero no tiene profundidad en algunas de sus posiciones. Así que si este equipo de Dallas quiere competir en una división donde Filadelfia es finalista de la conferencia, donde Nueva York llegó a postemporada y seguramente van a llenar más de talento ese roster, donde Washington siempre da pelea y volteas a la conferencia donde hay equipos como Green Bay, Minnesota, Detroit, San Francisco, Seattle, entonces Dallas se puede quedar rezagado e incluso pudiera extenderse esa racha de no llegar a una final de conferencia si no hacen las cosas. Tienen que tomar decisiones arriesgadas, decisiones fuertes en la pretemporada que involucran desde el staff de coacheo hasta contrataciones en agente libre y un buen draft. Uno de los fracasos en la postemporada sin duda son los Bills de Buffalo. Buffalo era un equipo que muchos lo pronosticamos para ganar el Super Bowl. Antes de la campaña se hablaba que los Bills de Buffalo por lo menos tendrían que estar en una final de conferencia, por lo menos en un Super Bowl e incluso hasta ganar el Super Bowl. Se volvieron a quedar en la ronda divisional. El año pasado se quedaron en esta ronda con aquel partido que para muchos fue injusto porque se fue a tiempo extra y no le dieron la oportunidad a Josh Allen de tener el balón y Kansas City los eliminó. A raíz de ese partido, la NFL decidió cambiar la regla del tiempo extra solamente para la postemporada, cosa que no hemos visto porque no ha habido partido que se hayan ido a tiempo extra. El caso es que ahora ni siquiera pudieron competir los Bills de Buffalo. Nunca fueron superiores a Cincinnati. Era un equipo de los Bills que en la primera mitad de la temporada mostraron todo su poderío, su equilibrio, una de las mejores defensas, una de las mejores ofensivas, pero conforme fue avanzando la segunda mitad de la temporada, empezaron a prenderse focos de alerta de un equipo que tenía ciertas carencias o que dejaba de hacer varias cosas que había hecho al inicio de la campaña. Quiero empezar por las lesiones. Las lesiones definitivamente que afectaron del lado defensivo. Nunca estuvo completo ese perímetro tan espectacular. Tre'Davious White llegó tarde. El caso de Micah Hyde se perdió el resto de la temporada. Jordan Poyer algunos partidos también por lesión. Damar Hamlin tuvo que entrar en lugar de Micah Hyde y lo hizo bastante bien Damar Hamlin. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Vino esta desafortunada lesión en la penúltima semana de la temporada regular. Y una ofensiva que si bien es cierto tienen a uno de los quarterbacks más explosivos, más poderosos con Josh Allen, pero que estaba cometiendo constantemente errores y perdía el balón constantemente. Una ofensiva que convirtió su ataque de manera unidireccional. Todo lo tenía que hacer Josh Allen. Y no hay duda que todo lo puede hacer Josh Allen. Sin embargo, no tiene que hacerlo todo. Y en eso fue uno de los problemas que tuvo el equipo de los Bills de Buffalo. Se extrañó a Brian Double, probablemente. Ken Dorsey creo que por algún momento se olvidó de correr el balón, el coordinador ofensivo me refiero, no equilibraba el ataque. Una ofensiva orientada para lanzar, pero tienes que correr el balón. Se olvidaron de eso y la defensa, simplemente la parte fundamental de la defensa, los frontales y los linebackers fueron aniquilados, fueron borrados contra el equipo de Cincinnati. Entonces es un equipo que tiene que trabajar en la pretemporada para tratar de mantenerse al nivel, para tratar de llegar a una final de conferencia o a un Super Bowl como eran las expectativas. El problema para los Bills de Buffalo es que vean la cantidad de agentes libres que tienen nada más del lado defensivo. Jordan Poyer, Tremaine Edmonds, el linebacker, Jordan Phillips, el ala defensiva, Shaq Lawson, el tackle defensivo, Dane Jackson, el esquinero y Jaquan Johnson, uno de los safeties que estuvo en la rotación de la titularidad. Todos ellos con un tope salarial que seguramente va a tener que sufrir reestructuraciones de contrato de varios jugadores para tener espacio en el tope salarial. Va a ser muy difícil poderlos mantener. El hecho es que estos Bills de Buffalo, si no se apuran en agencia libre, si no se apuran en reestructurar contratos, si no se apuran en un buen draft, se les estará cerrando esa ventana porque ya dejaron pasar 2 años de buenos defensivos, de buena ofensiva, pero se quedaron en estos últimos 2 años en la ronda divisional.